Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Leandro Romagnoli, por favor, presentar sus nombres y medios. Buenas noches, Leandro. Un saludo para todos los presentes. Claudia Blanco para Tigo Sports. Consultarte, Leandro, ¿qué análisis haces de este partido? Porque realmente, a pesar de estar en inferioridad numérica con la expulsión, justamente de igual manera me parece que Guaraní supo manejar el partido por momentos, no se pudo sostener, por supuesto, la ventaja. Pero ¿qué análisis haces del funcionamiento de tu equipo y qué valor también tiene, teniendo en cuenta el contexto del partido, de este empate para tu equipo? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo dije la otra vez contra Libertad, que pasó igual. Nos quedamos con un hombre de menos en poco tiempo y en esta clase de partido, cuando eso sucede, no hay mucho análisis, porque ya tenés que hacer un 4-4-1, tratar de replegar más y salir de contra, redoblar los esfuerzos, un montón de cuestiones. Cuando estás 11 contra 11, obviamente que las tenés, pero obviamente que es más parejo. Quedarte con un hombre de menos en este fútbol actual es un montón. Y bueno, así todo. En el segundo tiempo, cuando nos empataron, nos fuimos a buscar, nos pusimos ventaja. Después a lo último nos empataron y bueno, hubo momentos que sufrimos, supimos sufrir, como digo siempre, pero el equipo hizo el esfuerzo e igual como lo hizo la otra vez cuando nos quedamos con un hombre menos con Libertad. Por eso no hay mucho análisis, contento por el equipo, por cómo responde en estas situaciones de un hombre menos, pero bueno, es algo que tenemos que corregir. No puede pasar que cada partido que demos con un hombre menos es algo a corregir de parte mía, de parte del plantel. Casi también nos pasa el partido anterior con Luqueño, que fue una roja directa a Diego y después se la sacaron, pero no nos puede volver a pasar. Tenemos que corregir eso y bueno, tiene que ser chao. Profe, buenas noches. Agustín Benítez de la Tribu D por 1120 y 650 AM. Con respecto a la expulsión de Nelson Romero, ¿cómo viste desde tu posición? ¿Fue correcta o de repente...? No la vi. ¿La vieron ustedes? Sí. ¿Fue correcta? Para mí, o sea, me dejó algunas dudas. No sé si... No la vi, por eso, te soy sincero, por eso te pregunto, no la vi. Algunos me dicen como que sí, otros me dicen como que no sé, ¿ustedes la vieron? No sé. Yo no soy de hablar de los arbitrajes, lo dije el primer día que vine, se equivocan como nos equivocamos todos nos equivocamos, me pasa a mí con un cambio, con un esquema, con un armado, todos nos equivocamos. Pero Libertad, el otro día, hoy, no suelo hablar, tampoco quiero hablar, solamente eso. Y el trabajo de Patricio Coronel, ¿qué te dejó? Justamente ingresó en el segundo tiempo, para mí hizo lo correcto, pero ¿cuál fue tu...? No, Derlis tuvo un golpe en el hombro y pidió salir porque no podía continuar por el dolor, entonces tuvimos que hacer un cambio obligado ahí, y a Coronel ya lo habíamos puesto en esa posición, tanto con Rubio Ñu y con Libertad. Si bien con Libertad tuvo pocos minutos, lo había hecho bien, entró bien también, hizo el gol. Es un chico que nos gusta, que tiene potencial, que cumple también la regla de menores. Así que nada, viene bien encaminado y bueno, tratar de tener a todo el plantel así. Obviamente que por un lado también amargado por cómo se dio el partido, porque tenés que en un tema así, cuando te quedas con un hombre menos, tenés que ya pensar en otro partido, en otros cambios. A jugadores que por ahí tenías pensado que podían llegar a entrar ya no entran y bueno, nada, corregirlo como dije recién. Finalizamos la conferencia de prensa. El profesor Leandro Romagnoli.